Me llamo Carmen y, a mis 55 años, creía que las llamas de la pasión se habían apagado. Hacía tiempo que mi cuerpo, marcado por los años, ya no podía arder con el deseo salvaje de la juventud, pero me equivoqué. Nunca imaginé que una chispa prohibida encendería en mí un fuego que no solo me consumiría, sino que arrasaría con todo lo que consideraba correcto. Fui yo, sí, yo, quien dio el primer paso, quien cruzó deliberadamente la línea con Camilo, de mirada inquieta y un cuerpo que despertaba en mí instintos que creía enterrados. No fue un accidente. Fui yo quien abrió esa puerta entreabierta, quien eligió no retroceder cuando lo vi vulnerable y tentador, y decidí sumergirme en lo que sabía que era un escándalo, un delito contra las normas que siempre había respetado. Lo que comenzó como un juego peligroso estuvo a punto de destrozarlo todo. Arturo, mi esposo, estaba en el trabajo. La casa estaba en silencio, pero escuché unos ruidos suaves provenientes del piso de arriba. Camilo estaba en su habitación. Al principio no le di importancia, solo era un joven perdido en su mundo, pensé. Quizás se le apetecería un café, una pequeña charla podría ser agradable. Mientras subía las escaleras, traté de ubicar de dónde venían los sonidos. Al acercarme a su cuarto, vi que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Respiré hondo, a punto de llamarlo, pero entonces mis ojos se posaron en Camilo. Estaba sentado en su cama con su portátil sobre las piernas, la pantalla iluminando su rostro. Sus manos se movían y, en un primer momento, creí que veía algo emocionante, quizás una película de acción. Pero al dar un paso más, cambiando mi ángulo, sentí que la sangre se me helaba. Ese fue el momento en que entendí exactamente qué estaba haciendo Camilo. Mis ojos captaron el reflejo en la pantalla y una oleada de frío me recorrió. No esperaba esto, no quería verlo. Camilo se apresuró, intentando recomponerse, bajando frenéticamente el volumen de su portátil, pero ya era tarde. El momento ya había ocurrido. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su rostro se encendió de vergüenza. Yo, lo siento, balbuceó, desviando la vista. Me quedé paralizada. Yo, la puerta, comencé a decir, pero no sabía ni qué intentaba expresar. Una extraña calidez me invadió. Sí, estaba avergonzada, pero mi mente también corría desbocada con pensamientos que no lograba asir. Salí rápidamente de la habitación con el corazón latiéndome con fuerza. Me llevé las manos al rostro, tratando de calmar mi respiración. ¿Qué demonios fue eso?, susurré para mí misma. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había sido tan descuidada? Pero, ¿era yo la única culpable? Carmen, me dije con firmeza. Pero el caos dentro de mí iba más allá de lo que había visto. Camilo tenía 24 años. Ya no era un niño. Yo, con 55, era una mujer que había enfrentado su dosis de vergüenzas en la vida, pero nunca una situación como esta. Sabía perfectamente qué era la vergüenza. Me quedé inmóvil en el pasillo, con el corazón aún acelerado, pasándome los dedos por el cabello para intentar recomponerme. Entonces, Camilo apareció en el umbral. Se ajustó el cuello de su camisa, carraspeó y mantuvo la mirada baja. Yo lo siento. Pensé que había cerrado la puerta, dijo con voz insegura, pero sincera. Sacudí la cabeza rápidamente, desviando la mirada. No. En realidad, soy yo quien debería disculparse. Debía haber tocado antes de entrar, respondí apresurada, sin saber qué más decir. Silencio. Pero no era un silencio cualquiera. Habíamos vivido en la misma casa durante años, pero esta era la primera vez que nos mirábamos así, la primera vez que había esa tensión entre nosotros. ¿Debería bajar a preparar algo para la cena?, dije de pronto, girando hacia las escaleras con voz temblorosa, intentando mantener la compostura. Camilo no dijo nada, solo me siguió con la mirada, como si intentara descifrar algo en su mente. Esa noche no cruzamos palabra. Ni mensajes, ni miradas, ni charlas triviales. Pero ese silencio susurraba que las cosas nunca volverían a ser las mismas. En la cena nos sentamos a la misma mesa, pero no podíamos mirarnos. El único sonido era el tintineo de los cubiertos contra los platos. Sabíamos que necesitábamos hablar para aliviar la tensión, pero, ¿cómo? Pasó esa noche, luego el día siguiente y el otro. Todo parecía normal, pero nada lo era. Nuestro silencio solo hacía que la tensión invisible creciera. Una tarde,
Camilo se sentó a mi lado. Vi la duda en sus ojos, pero era evidente que quería arreglar las cosas. Ma, lo del otro día, estoy muy avergonzado. Lo siento, no quiero que esto estropee lo que tenemos, dijo con voz nerviosa, pero honesta. Respiré hondo. Por extraño e inesperado que fuera, necesitaba tranquilizarlo. Sonreí ligeramente, encogiéndome de hombros. Oh, Camilo, créeme, he tenido mis propios momentos embarazosos a lo largo de los años. Compartí algunas anécdotas y su sonrisa se relajó un poco, su vergüenza desvaneciéndose ligeramente. En ese momento, pareció que la tensión se disipaba, pero en el fondo sabía que nada había pasado realmente. Aunque todo parecía mejorar, esa conversación había borrado por completo las barreras entre nosotros, y lo sentía. Las cosas estaban a punto de ir mucho más lejos. Camilo dejó escapar una risita, bajando la mirada a la mesa. Supongo que estamos a mano ahora, dijo en voz baja. Fruncí el ceño y lo miré. ¿Qué quieres decir? Pregunté con curiosidad. Por un segundo, su expresión cambió, como si se diera cuenta de que había dicho algo de lo que no podía retractarse. Se rascó la nuca, dudando, pero ya había comenzado y no tenía opción más que seguir. Tomó aire, miró a otro lado y murmuró. Te he visto de la misma manera, solo que tú no lo sabías. Sentí como si un rayo me atravesara. Me quedé helada por un instante. ¿Qué? Susurré mientras el peso de sus palabras me aplastaba. El rostro de Camilo estaba rojo, pero continuó. Nunca te lo dije porque me daba vergüenza, pero no lo olvidé. Era mi pequeño secreto, algo que no podía sacarme de la cabeza. Mi corazón latía desbocado. Una calidez extraña me recorría. Las palabras de Camilo no eran solo una confesión, destrozaban cualquier barrera que aún existiera entre nosotros. Lo miré, él me miraba, y ambos sabíamos que esto no era una charla corriente. El aire en la habitación se había espesado. Todo había cambiado. A partir de ese día, todo fue diferente. Siempre había habido una distancia entre nosotros, una línea invisible que nos separaba, pero ahora sentía que esa línea había desaparecido. Sin darme cuenta, comencé a pasar más tiempo con Camilo. Pequeños momentos, conversaciones aparentemente insignificantes, pero cada una alimentaba la tensión entre nosotros. Incluso veíamos películas juntos, algo que antes hacíamos manteniendo las distancias, pero ahora había una atracción tácita, algo que ambos sentíamos, pero nunca mencionábamos. A veces, cuando Camilo apoyaba su brazo en el sofá, cuando mi mano rozaba su pierna o cuando nuestras risas se entrelazaban, sentía algo extraño dentro de mí, pero intentaba no pensar en ello. Una noche no podía dormir. Daba vueltas en la cama, pero la inquietud en mi interior no me dejaba en paz. Solo había una cosa en mi mente, Camilo. Esto no podía seguir así. Necesitaba poner un límite. Si él sentía algo por mí, debía decirlo claramente y detenerlo. Con ese pensamiento, me levanté. Mi corazón latía con fuerza, pero mis pies ya me llevaban a su habitación. La puerta estaba entreabierta y la tenue luz del interior iluminaba apenas el cuarto. Al entrar, lo vi. Estaba dormido, pero en ese momento mis ojos no estaban en él, sino en algo más. Algo grande. Mi respiración se detuvo. Mi cuerpo se congeló. Verlo así desató una tormenta en mi interior. No debía haberlo visto, debía haberme ido de inmediato, pero no lo hice. Me quedé allí unos segundos, intentando comprender qué sentía. Luego me retiré rápidamente. Había algo dentro de mí que no podía reprimir, pero debía ignorarlo. Volví a mi habitación, me acosté, pero nada era igual. Esa noche no tenía idea de cuánto más complicadas se pondrían las cosas. Por más que lo intentara, no podía resistir esa cercanía creciente con Camilo. Cada día las barreras se difuminaban más y la atracción entre nosotros se hacía más fuerte. Ni siquiera noté cuando las cosas habían llegado tan lejos, pero sabía una cosa, dar marcha atrás era cada vez más imposible. Entonces, una noche, Camilo llegó a casa con varias copas de más. El ruido de la puerta, las cosas que derribó, podrían haber despertado a Arturo, pero sabía lo difícil que era despertarlo. Salí rápidamente de mi habitación y me acerqué a Camilo. No tuve tiempo ni de arreglarme la ropa antes de estar a su lado. Sus ojos estaban desenfocados y una leve sonrisa jugueteaba en sus labios. Ma, ¿eres real?
murmuró, con palabras arrastradas por el alcohol, pero sinceras. Respiré hondo y lo tomé del brazo. Camilo, vamos, no puedes subir así. Tenemos que ser silenciosos. Pero los ojos de Camilo estaban fijos en mi rostro. Sonrió suavemente, su mirada recorriéndome lentamente. ¿Sabes? Eres realmente hermosa. ¿Siempre has sido así o nunca lo noté? Me quedé paralizada por un segundo, pero me recompuse rápido. Camilo, ya basta. Ven a la cocina, te prepararé un café. Lo llevé lentamente a la cocina, intentando que se despejara, pero sus miradas y sus palabras estaban deshaciendo algo en mí. Camilo se sentó en una silla mientras yo preparaba el café, pero de pronto la taza se le escurrió de las manos y se derramó en la encimera. Camilo, ten más cuidado, susurré, limpiando rápidamente el desastre. Él solo sonrió. Siempre has sido tan dulce. Limpié la cocina apresuradamente. No podíamos quedarnos allí más tiempo. Arturo dormía arriba y, con Camilo en ese estado, no podía permitirme hacer más ruido. Vamos arriba, pero en silencio, advertí, pasando mi brazo por el suyo para guiarlo hacia las escaleras. Cuando llegamos a su habitación, sus movimientos eran aún más torpes. Necesitaba cambiarse de ropa, pero estaba demasiado bebido para hacerlo solo. Al principio quise irme, pero al verlo batallar con su camisa, instintivamente lo ayudé. Mientras mis dedos alcanzaban los botones, la respiración de Camilo se volvió más lenta. La tensión entre nosotros llenaba el aire y el silencio la hacía más intensa. Sabía exactamente qué estaba haciendo y, al mismo tiempo, no tenía idea. Camilo me miraba de manera diferente. Ese fue uno de esos momentos que no podríamos deshacer. Dudó mientras se cambiaba. Dejó caer las manos a los costados y me miró fijamente. Fue entonces cuando noté que mi respiración se había acelerado. El aire en la habitación se sentía pesado, casi imposible de respirar. No voy a seguir con este juego, Ma, dijo, su voz suave al principio, pero cargada de certeza. Lo miré sin parpadear, con el corazón desbocado. ¿Qué intentaba decir? Ambos nos sorprendimos una vez, y eso es todo. No, piensas en ello. Sé que lo haces antes de dormir, añadió, su voz más profunda. Un escalofrío me recorrió, haciéndome dar un pequeño paso atrás, pero mis pies parecían pegados al suelo. Camilo, esto no está bien, dije, pero mi voz temblaba. Él sonrió ligeramente, pero no era una sonrisa inocente. Hace tiempo que dejamos atrás el decidir que está bien. Deja de mentirte. Dio un paso hacia mí, y luego otro. Estaba tan cerca que sentía su aliento en mi piel. Alargó la mano, sus dedos rozando suavemente mi mejilla. Quise apartar la mirada, pero no pude, porque en el fondo sabía que tenía razón. Entonces, los labios de Camilo encontraron los míos. Todo el silencio, toda la tensión, la respuesta a todo estaba en ese momento. Los pensamientos que resonaban en mi mente se acallaron. Mis dudas se desvanecieron en susurros. No había resistido a Camilo y la verdad era que nunca había querido hacerlo. Mis manos temblaban, pero no me aparté. Al ver la determinación en sus ojos, supe que no había nada más que ocultar. Tragué saliva, respiré hondo y lentamente deslicé las tiras de mi ropa por mis hombros. Tienes razón, Camilo, susurré, apenas audible. Dejemos de jugar. Cerré por completo la distancia entre nosotros y me recosté en la cama. Mi corazón latía con fuerza, pero dar marcha atrás ya no era una opción. Camilo se inclinó lentamente sobre mí, me miró a los ojos por un momento y sonrió. No tengas miedo, dijo, su voz cálida y tranquilizadora. Todo está bien. Aparté la mirada, un escalofrío recorriéndome. Aunque no pudiera admitirlo, sabía cuánto tiempo había esperado este momento. Pero, aún así, las palabras se me escaparon. Camilo, estoy un poco asustada, dije con la respiración entrecortada. Camilo sonrió, ignorando mis palabras, como si le gustaran. Se inclinó hacia mi oído y susurró. Arturo no debe despertar. Entendí lo que quería decir. Debía haber silencio. No sé cómo me sentía. Algo inmenso crecía dentro de mí y tuve que contenerme para no hacer ruido. Camilo me miró y dijo algo como, lo sé, cariño, todo está bien, y tú también. ¿Qué sabía?
Creo que lo adivinó, que me entendió. No pude contenerme. Cerré los ojos, intentando contener esa mezcla de ansiedad, nervios y deseo contenido, mientras el silencio de la noche nos envolvía por completo. Camilo estaba tan bebido que nada le importaba. De hecho, eso también me afectaba a mí. La emoción del momento combinada con todo lo demás y esa sensación irresistible de algo grande. Camilo, ¿estás rojo? Tenemos que apurarnos, dije. Está bien, respondió, pero siguió igual, más y más. Tuve otra convulsión y ya no me importaba nada. Ya no era yo misma. Cerré los ojos y dije, lo que quieras, Camilo, lo que quieras. A él debió gustarle, porque se dejó ir por completo, y eso fue demasiado. La llama dentro de mí era abrumadora. Rápidamente acosté a Camilo en su cama y lo cubrí. Luego cerré la puerta de su habitación con llave. Quería darme una ducha tranquila y relajarme por completo. No tenía idea de qué pasaría después. Pensé en lo que había ocurrido mientras estaba en la ducha, pero al mismo tiempo sentía nervios, inquietud, y sin embargo, al salir, mi mente estaba más clara. Extrañamente, me sentía calmada. Ni siquiera podía enojarme conmigo misma porque mi cuerpo estaba tan relajado como mi mente. Me vestí en silencio, caminé hacia mi cama y me dormí como si nada hubiera pasado. Pero la verdad es que esto fue solo un momento de excitación, un arrebato de deseo imprudente. Nada era tan simple y esto no iba a quedarse así. No terminó aquí, no podía. Pasaron cosas más grandes, más intensas, y al final, Arturo lo descubriría todo. Esta historia aún no ha terminado. Asegúrate de seguir y suscribirte para no perderte lo que viene. ¿Te atraparon los giros y secretos de hoy? Imagina lo que viene. Dale un me gusta si te ha dejado con ganas de más y suscríbete para no perderte nuestras próximas historias.